Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a desarrollar una matriz muy interesante que está relacionada directamente con economía circular. Todo lo que tiene que ver directamente con la reutilización de materiales y algunos elementos que tengan que ver con devoluciones de productos, materias primas, procesos logísticos en los cuales algún producto o elemento se tenga que destruir y recuperarse en todas sus piezas, componentes y materiales. Cuando nos referimos al concepto de economía circular, básicamente decimos que es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor agregado. Básicamente es extender el ciclo de vida de los productos. Hay un concepto llamado economía lineal, que es como el concepto normal que durante muchos años las industrias han venido utilizando, donde se extraen materiales, se producen, se procesan, eso nos genera un producto, ese producto se consume y luego lo tiramos. Entonces eso es lineal, entonces básicamente bajo ese concepto simplemente lo que hacemos es explotar estos recursos y siempre ese producto terminado, cuando ya no lo consumimos o deja de ser útil para nosotros, pues terminamos desechándolo. El concepto de economía circular cambia esto, básicamente lo que indica es que extraemos materiales, los producimos, o sea, fabricamos a través de procesos de manufactura productos terminados, los consumimos, los reutilizamos cuantas veces sea necesario y luego hacemos un proceso de reciclaje que es extraer de estos productos sus materiales, plásticos, metales y llevarlos nuevamente a todo ese proceso industrial. Ante lo cual el primer paso, que es extraer materiales, pues se disminuye porque cada vez vamos a utilizar más materiales reciclados. Muy bien, ingenieros. Basados entonces en estos conceptos de la economía circular, vamos a construir la siguiente matriz en Excel. Básicamente lo primero que vamos a tener es una tabla que vamos a denominar maestros. En esta tabla de maestros pues vamos a tener una lista de materiales. Estos materiales son afines al producto que estemos manejando, lo cual quiere decir que esta matriz en función a los materiales hay que parametrizarla dependiendo del producto que se esté consumiendo o que se esté de alguna forma reciclando, reutilizando en sus materiales. En este caso, pues la matriz la estamos orientando a productos electrónicos, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica y electrónica. Entonces estamos viendo acá que la lista de materiales pues básicamente nos habla de que los materiales que posiblemente predominen más en este tipo de productos son plástico, aluminio, cobre, oro. Ciertos componentes electrónicos contienen oro, microprocesadores, los chips. Tenemos la parte de vidrio, acero y también plata, que es otro material, digamos, de alto costo, que se utiliza también en la fabricación de productos electrónicos. Tenemos unos conceptos o unos criterios de valoración para que identifiquemos en esta matriz el reciclaje de esos materiales, qué impacto generan a nivel positivo, tanto en volumen como en valor. Entonces podemos decir que en volumen, si reciclamos un material, podemos tener un volumen mínimo, un volumen muy bajo, un volumen medio, alto y muy alto. Supongamos que vamos a reciclar un teléfono celular. En un teléfono celular, pues podemos obtener que el oro lo vamos a tener en un volumen muy mínimo. Supongamos que lo que es silicio posiblemente puede que esté en un volumen bajo. Lo que es plástico, muy posiblemente dependiendo de los materiales de fabricación, puede que esté en un volumen alto. Aluminio puede estar en un volumen medio. Entonces, básicamente esto se basa en el volumen, la cantidad, la magnitud de material que yo puedo recuperar de ese componente o de esa pieza electrónica. Tenemos también valor, el valor lo estamos relacionando más como con el costo o lo valioso que alcanza a ser ese material. Todos sabemos que entre más escaso, más difícil de conseguir un material, más valioso es. En este caso el oro es un material muy valioso y lo podemos observar también con el plástico. El plástico, el acero, el aluminio son materiales de mayor abundancia, por lo cual sus valores o su precio pues termina siendo bajo. En este caso, en cuanto al valor, podemos tener un valor bajo,
valor menor, moderado, mayor y un valor extremo, que inclusive podríamos catalogar que tenemos un mínimo volumen de material relacionado con el oro, pero lo podemos tener en un valor extremo porque termina siendo el material o el elemento o el metal más valioso que podemos tener. Teniendo ya en cuenta todos estos elementos, pues ya tenemos acá una matriz, donde básicamente la denominamos matriz de economía circular. El alcance para este caso, que son aparatos eléctricos o electrónicos, como vemos el ejemplo, lo vamos a denominar RAE. Acá en Colombia el concepto de RAE básicamente se define como reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Y hay compañías especializadas en reciclar estos aparatos, dar un tratamiento especial, una disposición especial de esos materiales y obviamente tienen unas licencias otorgadas pues, por la nación para que puedan hacer ese tipo de tratamiento de esos materiales. Básicamente en la primera columna lo que tenemos es un número, simplemente es un consecutivo indicándonos el número de aparatos que tenemos. Tenemos un producto, en este caso teléfono celular, horno microondas, lámpara de mesa. Tenemos una imagen del producto que nos ilustra más claramente qué tipo de producto es el que estamos llevando a ese concepto de economía circular. Tenemos entonces un maestro, en este maestro que es una lista desplegable, pues básicamente tenemos los materiales, la lista de materiales que vamos a seleccionar que estarían de alguna forma implicados o directamente involucrados en la fabricación de estos productos. Tenemos entonces el caso del volumen de material, entonces tenemos plástico, le estamos colocando que está muy alto. Por este lado tenemos aluminio bajo, tenemos cobre mínimo, tenemos oro mínimo, vidrio lo tenemos en un punto medio. En cuanto al valor tenemos por acá, pues para el plástico le pusimos un valor extremo, pero básicamente podría ser un valor moderado. Y observemos que cuando colocamos moderado cambia directamente la valoración y automáticamente esta barra de temperatura se ajusta de acuerdo al valor que estemos dando. Pues le estamos colocando extremo como simplemente para validar que la barra de temperatura esté funcionando adecuadamente. Tenemos en este caso el aluminio con un valor mayor, cobre con un valor menor. En este caso uno podría decir que el cobre tiene un valor moderado, es un metal que tiene un valor pues considerable. Tenemos el oro con un valor extremo y podríamos tener el vidrio con un valor menor. Esto está haciendo un cálculo en el cual básicamente está sacando un promedio de estos dos números. 5 más 5 nos daría 10, dividido 2, pues la media nos daría 5. Y así con cada uno de estos valores estamos sacando una media que sería básicamente el nivel de utilidad o la ponderación matemática entre estas dos categorías o entre estos dos digámoslo así, valores específicos que estamos utilizando para dar esas condiciones a estos materiales. Cada bloque funciona de manera igual. Tenemos entonces acá ya este otro panel en el cual encontramos las barras de temperatura, que básicamente son un formato condicional, una formulita que vamos a colocar, donde básicamente estamos indicando en qué nivel se encuentra cada uno de estos valores. Tenemos un nivel general, el nivel general pues básicamente termina siendo un promedio de las valoraciones individuales, esto nos da 3.1, 3.1. Tenemos entonces por acá unos porcentajes. Aquí básicamente calculamos entonces que la calificación máxima que podemos dar es 5. Como estamos dando 3.1, pues lo que estamos diciendo, venga, ¿cuánto es 3.1 de 5? En este caso sería el 62%. Por acá tenemos, en caso de que esto fuese 5, pues obviamente nos daría el 100%. Y acá tenemos entonces la diferencia, lo que le hace falta a 62, pues para ser igual a 100, 38. Acá tenemos en esta celda lo que denominamos micrográficos, que lo hacemos pues en función a estas valoraciones. Y por acá colocamos unas observaciones. En esta observación en especial podemos ver que se identifica un balance de materiales porque tenemos unas valoraciones pues que están muy equilibradas. Aunque aquí estamos viendo que obviamente el plástico le estamos dando una valoración muy alta, pero lo hacemos es en función de validar que la barra de temperatura, los formatos condicionales y las fórmulas estén operando correctamente. Es un modelo sencillo, no es tan complejo. Recuerden, estimados ingenieros, que este tipo de modelos que hacemos en Excel, pues cuando los construimos tienen un objetivo específico, en este caso es una matriz de economía circular,
pero ustedes los pueden adaptar, los pueden modificar, los pueden utilizar para medir otro tipo de situaciones o darles solución o control a otro tipo de elementos y cosas que se generen en la industria. En este caso es economía circular, usted lo puede utilizar para medir niveles de producción, utilización de materiales, consumo de recursos, para otro tipo de cosas. Eso es lo interesante del Excel, la capacidad que tiene de poderse adaptar a diferentes tipos de modelos dependiendo de lo que estemos necesitando. Muy bien, ingeniero, vamos entonces a pasar a la construcción del modelo. Ya lo vamos a hacer entonces, como siempre, en una plantilla, que es un chasis. Básicamente no contiene ningún tipo de información y lo que hacemos es simplemente aprender a construir este modelo que ya está finalizado sobre esa plantilla. Muy bien, ingenieros, tenemos entonces acá la plantilla. Básicamente pues está totalmente en blanco. Vamos a iniciar con la hoja de maestros. En esta hoja de maestros simplemente lo que vamos a hacer es muy mínimo. Básicamente vamos a colocar por acá algunos pequeños colores que indiquen que ya le estamos dando como algo de forma a todo el modelo. Recordemos que tenemos esta lista de materiales. Voy a colocarle también por acá un color de relleno. Coloquémosle este azul. Tenemos entonces por acá lo que es volumen y nivel. A estos también les voy a colocar el mismo color. Y pues indicando acá los niveles de valoración, pues vamos a colocarle un formato condicional. Básicamente vamos a ponerle un formato condicional que nos indique que el valor mínimo está en un color rojo y el valor más alto está en color verde. Lo que hacemos es entrar por inicio, formato condicional, y donde encontramos por acá escala de colores. Aquí encontramos entonces esta, que digamos, aquí estamos hablando de que los volúmenes son muy mínimos. O sea que en este caso estamos diciendo de que si es muy poquito el volumen, para nosotros no es tan representativo. Al no ser tan representativo, por eso le vamos a colocar este tipo de valoración que arranca en rojo. Y cuando el volumen es muy alto, pues le vamos a colocar verde porque obviamente tiene un potencial o una representación mucho más grande. Acá tenemos entonces lo mismo, aplicamos el mismo formato condicional, inicio, formato condicional, acá le aplicamos la escala de colores y le estaríamos aplicando también la misma, indicando de que un material puede tener un valor muy bajo o en el caso de que sea muy valioso ese material, pues estaríamos dándole una valoración mucho más alta. Bueno, ingenieros, como acá en la matriz vamos a hacer una lista desplegables, una lista desplegable va a ser la de los principales materiales, la otra va a ser volumen de material y valor de material. Vamos a preparar de una vez la información o el origen de la información para esas listas desplegables. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle un rango a este rango que tenemos acá, que va en la lista de materiales, que en este caso va desde B5 hasta B14. Vamos a incluir estas tres filas, estas tres celdas en blanco. Vamos a darle un nombre. Entonces simplemente podemos darle el nombre acá en esta casilla. A ese nombre que le vamos a dar lo vamos a llamar material. Entonces escribimos material, voy a escribirlo en mayúscula, material, y le damos enter. Entonces a este rango que tenemos acá, miren que cuando vuelvo y lo selecciono, automáticamente me dice que se llama material. Este que tenemos acá vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar nombre de rango, en este caso le vamos a decir volumen, le damos enter y lo mismo hacemos con este. Y el nombre que le vamos a proporcionar a ese rango va a ser valor. Y le damos enter. Muy bien, ya tenemos definido. Si nosotros entramos por la opción de fórmulas y vámonos por administrador de nombres, miren que aquí aparecen ya los rangos. Uno material, valor y volumen, y ahorita los vamos a llamar, los vamos a invocar cuando estemos realizando nuestras listas desplegables. Muy bien, ingenieros, en esta página, en esta hoja de maestro, ya no hay nada más que podamos hacer. Simplemente vamos entonces a construir nuestra matriz. Inicialmente, pues aquí podemos colocar un logo en esta área. Pues básicamente aquí voy a colocar simplemente esto de color verde. Por acá tenemos entonces el alcance, que es como un objetivo que tenemos o a que aplica dependiendo de los productos, materiales que tengamos acá. Acá simplemente podemos colocar un consecutivo, va a colocar 1, 2, 3, básicamente aquí.
Vamos entonces a colocar nombre de productos. En este caso vamos a colocar teléfono celular. Perfecto. Aquí iría una imagen en este bloque. Voy a colocarle como color a cada uno de los bloques dependiendo de lo que estemos ingresando. Voy a colocarle color como a esta primera parte. Aquí vendría entonces la imagen de ese teléfono celular. Perfecto, ya le coloqué aquí la imagen. Y acá, ingenieros, pues vamos entonces a definir los elementos que lo componen, principales materiales. Para esto, muy simplemente, lo que hacemos es seleccionar este rango. Vamos a hacer algo, ingeniero. Vamos a construir este primer bloque. Cuando tengamos este primer bloque con todas las fórmulas, las funciones, todo lo que tiene que ver con la barra de temperatura, los formatos condicionales, simplemente lo que haríamos sería replicarlo, copiarlo y pegarlo de ahí hacia abajo en los demás bloques. O sea que nos vamos a concentrar en este de arriba. Principales materiales, muy sencillo, simplemente seleccionamos, nos vamos por inicio, perdón, nos vamos por datos. En datos le vamos a decir validación de datos, que aquí lo tenemos. En validación de datos le vamos a decir lista, para hacer una lista desplegable. Básicamente le decimos que la lista va a ser igual a, ¿cómo se llama entonces ese bloque? Se llama materiales. No estoy seguro si fue material o materiales. Yo creo que es material. Vamos a colocarlo en mayúscula. Recuerden siempre colocarle el signo igual. Vamos a darle a aceptar. Y efectivamente se llamaba material. Entonces aquí tranquilamente podemos seleccionar los materiales. Vamos a seleccionar esta lista. Plástico, aluminio. Seleccionemos cobre. Recuerden que esto va pues de acuerdo como al criterio, el conocimiento que tengamos sobre ese tipo de material y básicamente sobre este tipo de producto y los materiales que lo componen. Y coloquemos acá vidrio. Tenemos entonces 5 materiales que aplican para este producto en general. Luego tenemos volumen del material. Vamos entonces a calcular este otro bloque. Este bloque pues básicamente estaríamos haciendo como los cálculos, las ponderaciones necesarias para sacar las valoraciones. Igual, volumen de material, lo seleccionamos, recuerden que es una lista desplegable, simplemente nos vamos por datos, validación de datos, en validación de datos le colocamos lista y acá en origen la invocamos, igual esa lista se llama volumen. Volumen, damos enter y aquí ya muy posiblemente ya encontramos entonces nuestra lista desplegable. Perfecto. Vamos a llenarla, vamos a colocar acá, inclusive este la vamos a colocar en 5, vamos a colocar una valoración alta, pero es para poder ahorita revisar que realmente esta barra de temperatura esté operando bien. Nos damos cuenta cuando tiene la valoración más alta, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle unas valoraciones aquí aleatorias, a este coloquémosle 2, coloquémosle al cobre que va a ser mínimo, el oro también es un consumo mínimo y el vidrio coloquémosle que va a estar en 3, que es un consumo, digamos un consumo no, sino una proporción mediana. Valor del material igual, seleccionamos, simplemente nos vamos por datos, validación de datos. Acá en validación de datos igual le damos lista, igual recordemos siempre el símbolo de igual para invocar ese rango que ya definimos con un nombre y en este caso pues le vamos a colocar valor. Enter y ya tenemos entonces listo acá el valor. Muy bien, miren qué sencillo, ingenieros. Vamos a colocar también las valoraciones, vamos a colocarle 5 en este caso. Coloquemos acá 4, coloquemos entonces el cobre que va a tener un valor menor, coloquemos entonces el oro con un valor extremo y por acá coloquemos entonces vidrio con un valor menor, valor de 2. Muy bien. Va a hacer un poco más de zoom acá para que entonces observemos cómo vamos a hacer aquí estos cálculos. Acá tenemos que calcular, ingenieros, el nivel de utilidad. Ese nivel de utilidad pues básicamente termina siendo el promedio de estas dos valoraciones. 5 más 5 nos daría 10, el promedio sería dividido 2, en este caso aquí nos debería dar 5.
2 más 4 nos daría 6, dividido 2 nos daría 3, 1 más 2 nos daría 3, el promedio nos daría 1.5, ¿cierto? Entonces, ingenieros, básicamente aquí debemos de hacer esos cálculos, pero hay algo interesante. ¿Cómo realizamos esos cálculos sabiendo que, pues básicamente sería sumar 5 más 5 y dividirlo sobre 2? Pero es que este 5 está con un texto, dice muy alto y este dice extremo. Nos tocaría hacer otras fórmulas para ir a buscar esto con un índice y coincidir o con un buscar B, pero hagámoslo de otra forma, haciendo uso de esas funciones tan poderosas que tiene Excel, que en algunos casos son simples, pero si las sabemos utilizar, podemos realizar operaciones bien interesantes. Vamos a utilizar una función, hay una función que se llama izquierda o izquierdo, y con la función izquierda podemos extraer el valor que tenga en el lado izquierdo esta cadena de caracteres. Y nos dice la cantidad de caracteres, en este caso vamos a extraer uno solo, que sería el valor numérico. Entonces invocamos la función izquierda, selecciono este primer texto, le doy punto y coma y le digo que voy a extraer el primer valor de la izquierda. Le doy enter y me extrajo el 5. Simple. Démosle F2 para ponerlo en modo de edición y le decimos que esto lo vamos a sumar. ¿Y con qué lo vamos a sumar? Lo vamos a sumar con el otro valor, que es el de la columna G, que sería el de valor de material. Igual invocamos la función de izquierda, le damos doble clic. Miren que aquí la función me está tapando acá la celda. Pues muy simple, yo me ubico acá, luego subo y me ubico en G5. Igual lo pude haber digitado, no hay ningún lío. Punto y coma, le digo que voy a extraer un solo valor, cierro paréntesis y le doy enter. En este caso nos debería dar 10, porque estamos sumando los dos valores. Perfecto. Para poder realizar entonces el promedio, lo que debemos de hacer es dividir esto sobre 2. Siempre van a ser dos valores, así que no vamos a tener ningún lío a la hora de que vaya a dividir sobre otro valor diferente. No, siempre van a ser dos valores sobre los que hay que dividir. Para este caso simplemente vamos a cerrar entre paréntesis, acá le colocamos dividido 2 y le damos enter. Muy bien, nos dio 5. Nos dio 5. Aquí vamos a hacer también algo, ingenieros. Si esto no tiene ningún valor, o sea, si hay una celda de estas que a la final no la vamos a calificar o solamente vamos a calificar 3 materiales de los 5, la idea es que este mensaje de error no aparezca. Para hacer esto simplemente lo vamos a controlar con un si error. Vamos a hacerlo acá. Vamos después del igual a invocar una función que se llama si.error. Le damos doble clic. Vamos a colocarle a este si.error. Aquí hay un paréntesis que cierra acá, pero necesitamos otro. Abrimos otro paréntesis y aquí al final le colocamos que si esto da un error que queremos que haga, que no coloque nada, entonces coloque comillas dobles. Comillas dobles colocaría simplemente celda en blanco. Le damos enter y miren lo que ocurrió. Nos colocó celdas en blanco. Si volvemos a colocar las valoraciones que teníamos que era muy alto y muy alto, automáticamente aparece el cálculo. Muy bien, ingenieros, dejo acá el modo de edición un par de segundos la función, simplemente con el izquierdo. También hay una función que se llama derecha y con la función derecha también puedo hacer lo mismo. Simplemente puedo extraer cierta cantidad de caracteres al lado derecha de una cadena de caracteres que tengamos. Muy bien, ingenieros, vamos a copiar esta fórmula. La voy a copiar con un pegado especial fórmulas. O sea que vuelvo y selecciono todo este bloque, le doy clic derecho y le digo FX. Al darle FX me pega solo la fórmula y no me pega el formato. La idea es que si pego formato, estas líneas se me van a dañar, va a adoptar la línea gruesa que tiene aquí arriba en el título. Entonces, para evitarme tener que hacer reprocesos, simplemente copiar, pegado especial FX, que es pegar fórmulas, y aquí tenemos los cálculos. Muy bien, ingenieros, muy bien, vamos a darle grabar a nuestro modelo para que entonces no tengamos el peligro de pérdidas de información. Vamos a hacer algo bien interesante. Esta parte sí requiere un poquito más de trabajo. Puede que sea algo un poco como, digámoslo así, más estético. Hasta uno podría decir que lo podría omitir, pues.
pero le da un toque especial al modelo en Excel, lo vuelve interesante, o sea, lo permite visualizarlo desde otro punto de vista y también conocer la magnitud que cada uno de los materiales nos puede representar desde un nivel un poco más gráfico. Entonces vamos a hacer entonces la barra de temperatura. Vamos a construir esta primera barra de la primera fila y con esta que hagamos ya simplemente nos sirve para todo lo demás. Muy bien, ingeniero, vamos entonces a realizar entonces estos cálculos. Voy a colocar esto un poco más amplio para que lo veamos en detalle. Perfecto. Vamos a hacer entonces aquí una barra de temperatura. Vamos a utilizar una fórmula muy sencilla para realizar unos cálculos y dependiendo de los resultados que den esos cálculos los vamos a aprovechar para aplicar un formato condicional. Es simplemente lo que vamos a hacer. Luego vamos a hacer un cambio en el tamaño de la fuente, lo vamos a alinear, le vamos a colocar un color para que simplemente no se vea ese número, no se pierda dentro de los colores y simplemente veamos como un efecto visual bien interesante y muy limpio. Lo primero que vamos a hacer es que entonces, miren, esta barra, básicamente este rango se divide en cinco celdas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Significa que si aquí tenemos 5, pues él va a llenar como el número 1, el 2, el 3 y el 4, y te llenaría 5 hasta acá, y así sucesivamente. Si tuviésemos 3, llenaríamos este. Si tenemos 1.5, pues en este caso el 1.5 se quedaría aquí. Este debería albergar el 1 y el 1.5. Esta celdita se debería llenar de color. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a decir que vamos a utilizar esta celda. Siempre vamos a utilizar como el valor de referencia. Y a ese valor de referencia le vamos a decir que le vamos a restar lo siguiente. Nosotros tenemos que la calificación máxima que tenemos es 5 y también conocemos algo, que esto está dividido en 5 cuadritos, pues lo cual obviamente nos indica de que cada cuadrito va a tener una valoración de 1, ¿cierto? Si tuviésemos 10 cuadritos, cada cuadrito tendría una valoración de 0.5, para que a la hora de llenarse todos los cuadritos, pues simplemente nos diera 5, que sería la calificación máxima. Voy a hacer aquí la operación que hay que hacer, pero básicamente termina siendo 1, pero la voy a hacer, que sería 5, que es la calificación máxima, dividido el número de cuadritos, que son 5. Por eso estoy colocando 5 dividido 5. Recordemos, mi calificación máxima que yo puedo obtener acá, que sería 5, dividido el número de celdas que tengo para llenar, de acuerdo pues como a los niveles de temperatura, pues en este caso. Le daríamos Enter y simplemente lo que está diciendo esto es que venga, aquí ya quedó en 4, o sea, ya esto le restó 4. Ya esta fórmula simplemente la podemos copiar de aquí para allá. Simplemente seleccionamos, clic derecho, pegado especial y le decimos FX y entonces observemos 4, 3, 2, 1 y 0. Si esto tuviese por decir algo 4, miren que el 0 quedó en la celda 4, pues quedó en la celda 4 el 0. Aquí terminó el -1. Si esto tuviese, supongamos 3, miren que el 0 quedó en la celda 3. Si esto tiene 1, pues quedaría aquí. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a aplicar un formato condicional en cada celda. Y lo que le vamos a decir es que cuente todo lo que sea mayor o igual a 0. Lo que sea menor que 0 no lo tenga en cuenta, son celdas vacías. Lo cual equivale a que si hay un valor acá, podemos ubicar ese valor de acuerdo a la cantidad de celdas que tengan valores superiores o iguales a 0. Voy a volver a pegar acá la fórmula, que era la que tenía antes, fx, que da 5 y aquí podemos rellenar todo. Vamos a entonces a irle colocando el formato condicional a cada una de estas celdas, ¿cierto? De acuerdo entonces a nuestra barra de temperatura, vamos a arrancar con el rojo y nos vamos a ir hasta el verde, indicando de que rojo es, si aquí nos da una calificación de 1.5, pues básicamente ¿qué nos está diciendo? Vea, hay un material que se consume muy mínimo, es muy poco y fuera de eso es muy barato. O sea, el valor del material es muy económico, o sea que aquí prácticamente el retorno, la utilidad que podemos darle a ese material en nuestra cadena
de manufactura y producción, haciendo un proceso de economía circular, pues termina siendo mínimo. Igual hay que reciclarlo, igual hay que darle ese tratamiento. Entonces, ingenieros, vamos a organizarnos acá para que hagamos el proceso de colocarle formato condicional a cada una de estas celdas. Muy bien, ingenieros. Entonces, haciendo nuestra primera celda, vamos a comenzar con lo siguiente. Le damos por inicio, le damos formato condicional y le decimos nueva regla. En nueva regla utilizamos la segunda opción que se llama aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y acá le vamos a decir que si el valor de la celda, le vamos a decir que si es mayor o igual que. Mayor o igual que. Mayor o igual que ¿cuánto? Que 0. Si es mayor o igual que 0, vamos a hacerle lo siguiente. Entonces entramos a formato. En formato vamos a arrancar primero por relleno. Y recuerden que vamos a hacer un sistema como como una barra de temperatura donde los colores se distorsionen o se degraden y se mezclen con el color que sigue. En este caso, para hacer ese efecto, le vamos a decir efectos de relleno. Seleccionamos el color 1 que arrancaría con rojo y el color 2 utilizaríamos este que sería naranja. O sea, iría de rojo a naranja. Siempre para este tipo de casos vamos a utilizar que sea vertical y utilizamos el primer cuadrante. Le damos a aceptar. Y ojo, en fuente le vamos a colocar que el tamaño de la fuente va a ser rojo. ¿Por qué va a ser rojo? Porque queremos que este número 4 que esté acá ahorita se pierda, desaparezca, no lo podamos ver para que no se vea sobre el valor. Eso lo hacemos también cambiándole la fuente. Entonces le colocamos el color del primer color que utilizamos en esa celda, en este formato condicional. Aceptar y aceptar. Aquí observamos que medio se alcanza a ir perdiendo, pero ahorita le vamos a hacer un truquito bajándole el tamaño de la fuente y ya se va a desaparecer. Hacemos lo mismo para las otras celdas. Entonces nos ubicamos en la segunda celda, inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar formato a la celda que contenga y aquí le decimos que si el valor es mayor o igual que 0, le damos formato, nos vamos inicialmente para relleno y en efectos de relleno seleccionamos que el color 1 va a ser el color con el que terminó el bloque anterior, o sea que sería el naranja. Y el color 2 va a ser el color siguiente, que en este caso sería amarillo. Vertical, cuadrante 1, aceptar, nos vamos para la fuente y le colocamos entonces el color naranja, que fue el color 1 que habíamos utilizado inicialmente, aceptar y aceptar. Y aquí vamos viendo cómo ya los colores se comienzan a ir uniendo. Lo mismo se repite para los otros. Hagámoslo entonces acá. Entramos por formato condicional, nueva regla, aplicar formato, le decimos que si es mayor o igual que 0, le damos formato, en relleno seleccionamos efectos, primer color que sería el amarillo, segundo color comienza a aparecer este verde claro, vertical, primer cuadrante y en fuente vamos a seleccionar el primer color que utilizamos para comenzar, que fue este amarillo. Y aceptar y aceptar. Muy bien. Seguimos con este. Inicio, formato condicional, nueva regla, segunda opción, mayor o igual que 0, formato, relleno, efectos de relleno, primer color sería el verde, segundo color vamos a utilizar un verde más oscuro, vertical, primer cuadrante, aceptar, en fuente cambiamos el color, colocamos este y aceptar y aceptar. Muy bien, vamos con el último bloque, formato condicional, nueva regla, aplicar y colocamos en el mismo, digamos que este es el mismo criterio, mayor o igual que 0, formato, relleno, aquí como ya finaliza, entonces ingeniero vamos a utilizar simplemente el color verde, no le vamos a dar efectos de relleno porque ese último bloque simplemente se rellena con el color verde, con el que finalizamos, ¿cierto? Entonces le damos el color verde y en la fuente también le vamos a dar entonces este mismo color verde con el que finalizamos.
aceptar y aceptar, y aquí nos quedó ya. Aquí nos quedó ya todo el bloque, estimados ingenieros. Muy bien. Si supongamos esto da 3, pues miren, él se ubica acá en la columna 3. Aquí se nos están viendo estos números. Eso lo vamos a solucionar enseguida. Vamos a solucionarlo ya. Paso número 1. Vamos a seleccionar todos estos valores y les vamos a dar en inicio una fuente, un tamaño de 1, para hacerlo lo más pequeño posible. Miren que al darle un tamaño de 1, como en estos casos de estos bloques que tienen color, tiene el mismo color que tiene el fondo, por temas de contraste se desaparece el número. Y acá pues alcanzamos a ver algunos pequeños numeritos muy pequeñitos en color blanco. Muy simple, seleccionamos el bloque, le damos inicio y acá en color de la fuente le damos blanco. Con eso hacemos simplemente que desaparezca el color, desaparece la fuente, desaparece el valor que está ahí. Y como todos sabemos, el formato condicional prevalece por encima del formato básico de la celda. Por eso el formato condicional acá coloca la parte numérica. Voy a copiar nuevamente la fórmula acá para mirar cómo se comporta. Le damos Fx y aquí podemos observar nuestra barra de temperatura. Excelente, ingenieros, ya tenemos entonces nuestra primera barra de temperatura lista. Vamos a darle copiar. Simplemente le damos copiar, aquí la pegamos. Claro, pero observen, aquí sí tenemos que pegarla completa para que pegue todo. Miren que aquí me pegó con me adoptó la línea gruesa que tiene aquí arriba. Antes de seguir copiando, le voy a dar aquí clic derecho, le digo formato de la celda y en formato de la celda le digo borde y simplemente le coloco la línea delgada. Al dejarlo ya con la línea delgada, pues simplemente ahora sí puedo seguir copiando. Control C, voy a copiarlos uno por uno. Miren el cómo va automáticamente generando una construcción visual con cada uno de los valores. Si esto tuviese 4 cambiaría, si tuviese 5 pues también daría unos valores diferentes. Entonces genera un efecto visual bien interesante. Pasemos al nivel general. Este nivel general básicamente es un promedio general de todas las calificaciones que ya dimos. Simplemente vamos a invocar nuestra función de promedio. Seleccionamos todos estos valores y le damos Enter. Aquí ya tenemos entonces nuestro valor. Este valor de promedio vamos a colocarle, como es un promedio, pues básicamente esto es un cociente, es una división. Vamos a colocarle después de igual la función que siempre utilizamos para poder controlar cualquier error que se presente. Vamos a colocarlo por seguridad, que en este caso sería el si.error. Si.error, le damos doble clic y le decimos que si esto va a generar algún tipo de error, que preferimos que nos coloque un 0. Cerramos paréntesis y Enter. Entonces observen cómo nos quedó la función. Si.error promedio, sacamos el promedio de este bloque y simplemente le decimos que nos coloque 0. Vamos en este otro caso, que este es un dato adicional, tiene que ver directamente con porcentajes. Entonces, básicamente lo que hacemos acá es, en esta celda vamos a sacar un porcentaje en relación a esta valoración. Sabemos que la calificación máxima que tenemos es 5, entonces vamos a decir, venga, ¿cuánto es 3 de 5? En ese caso nos da 0,6. 0,6 es igual al 60%. Vamos a ver si es verdad. Le damos porcentaje. Vamos a centrar, dejémoslo así, ahorita le damos el formato, entonces nos está diciendo que es del 60%. Vamos a calcular en esta celda, estimados ingenieros, la diferencia. ¿Cuánto le hace falta a 60 para ser igual a 100? Es muy simple, sería colocar 1 o 100% menos el porcentaje de arriba. Recordemos que 1 es lo mismo que decir 100%. Le damos Enter y nos calculó la diferencia, que sería en este caso 40%. Si supongamos, acá tenemos valoraciones más altas, voy a colocarle 5, miren que cambia un 68, aquí cambia otro valor y así cada uno de los valores va cambiando hasta que a lo último pues arriba nos daría 100
y simplemente nos daría 0%. Es como para mirar un tema más de proporcionalidad, cómo influyen todos estos materiales que estamos devolviendo nuevamente a toda nuestra cadena de producción basado bajo el concepto de economía circular. Vamos a seleccionar estos dos valores, simplemente vamos a centrarlos y vamos a colocarle un formato condicional. Simplemente coloquémosle una escala de valor para que él básicamente pues, nos coloque, en este caso nos estaría colocando el valor más alto. En este caso sería el valor de esta calificación en color verde y este sería el color más bajito. Esto digamos que simplemente para tener visualmente una idea de cómo se están comportando esta calificación, que a la final termina siendo como la valoración total de todo este recurso y en qué proporción, en qué nivel, en qué magnitud lo estamos retornando nuevamente a nuestro proceso industrial. Vamos a colocarle un elemento adicional que es un micrográfico. Recordemos que no en todas las versiones de Excel, de Office, podemos tenerlos, pero en esta versión que estoy trabajando acá, que es una versión 2021, yo creo que en la 2019 también está, lo podemos aplicar. Muy bien, ingeniero, vamos a colocar entonces los micrográficos. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en la celda donde queremos que estos micrográficos se ejecuten. Entramos por insertar, luego nos vamos a ubicar en esta sección, podemos hacerlos en líneas o en columnas. Vamos a definir lo que va a ser en columnas y nos dice que aquí va a ser la ubicación donde el micrográfico se va a generar y acá simplemente seleccionamos el rango de datos. Básicamente va a ser este, le damos Enter, aceptar y simplemente acá nos construye, nos muestra un micrográfico con estos valores. Si supongamos este valor cambia a 5, miren que el micrográfico también automáticamente se ajusta. Es muy interesante porque en una celda puedo ver un gráfico pequeño que de alguna forma me ilustra cuál es el comportamiento y la magnitud de estos materiales. Para finalizar este primer bloque, simplemente acá en esta última columna voy a colocar este color gris y aquí básicamente lo que hacemos es colocar observaciones. Escribimos algún texto relacionado con lo que estamos observando y con el análisis que estamos haciendo, ¿cierto? Y podríamos aquí escribir que básicamente estamos identificando un nivel medio, ¿cierto? Bajo el concepto general. Podemos colocar una anotación que el material que en este caso está dando como el mayor nivel en cuanto a la cantidad de volumen y también teniendo en cuenta el valor de material sería el primer valor, que es el plástico, que es el que tenemos acá. Entonces básicamente lo tenemos para notas y observaciones que en algunos casos son muy importantes. Entonces, ingenieros, tenemos entonces este primer bloque y ya lo que hacemos es simplemente copiarlo. Miren, observen lo sencillo que es. Seleccionamos, le damos control C, nos ubicamos en la otra celda, le damos copiar y aquí yo voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar otra vez este bloque, control C, me ubico acá y le doy enter. ¿Qué podemos hacer? Ya podemos borrar los datos, suprimimos esto, suprimir aquí, suprimir acá. Podemos borrar también estas valoraciones que tenemos acá. Recuerden que todos son, en este caso, terminan siendo todas estas listas desplegables y él acá ya simplemente adopta un comportamiento normal. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ingenieros. Vamos a colocar acá que vamos a tener un producto 2. En este caso le vamos a llamar horno microondas. Bueno, aquí me quedó como el mayúscula. Vamos a corregir esto. Horno microondas. Muy bien. Vamos a colocar entonces acá una imagen de este horno. Muy bien, ya colocamos la imagen. Vamos a colocar entonces una lista de materiales. Vamos a colocar inicialmente acero, que es como uno de los materiales que más predominan. Vamos a colocar cobre. Tenemos también por este otro lado plástico. Hay mucho plástico también que se utiliza en el proceso. Este está aquí más arriba.
plástico y también vidrio. Se utiliza vidrio templado de cierta categoría, cierta característica para este tipo de materiales. Bueno, vamos entonces a colocar entonces volumen. El acero vamos a definir lo que está en un volumen muy alto. El cobre está en un volumen bajo. Vamos a definir que el plástico está en un volumen medio y que el vidrio también está en un volumen medio. Básicamente con esos 4 materiales lo podemos valorar. Vamos a colocar entonces el tema de valor de material. Vamos a colocar que en este caso es moderado el valor del acero. El cobre le vamos a colocar que tiene un valor mayor. El plástico está, digamos que económico, menor. Y el vidrio vamos a colocarle un valor moderado. Muy bien. Miren lo interesante, al colocar estos valores ya lo que hizo él automáticamente fue construirnos, crearnos acá ya todo lo que está relacionado con la valoración, ¿cierto? Con la barra de temperatura. Nos calculó el promedio, nos calculó los valores que tenemos acá en rojo y en verde y nos hizo el micrográfico con 4 barritas solamente. Aquí, como podemos observar, miren que se genera una especie de error. Básicamente no es un error, sino que es un mensaje donde él nos está diciendo de que no estamos, que nuestras fórmulas de alguna forma carecen de algunos datos, lo cual quiere decir que él está encontrando que hay una secuencia de cálculos y que aquí no lo estamos utilizando. Es muy simple, ingenieros, ustedes pueden seleccionar todo el bloque, seleccionan esto y le dicen omitir error y ya ese error no les va a volver otra vez no se les va a volver a generar. Y aquí tenemos, ingenieros, una matriz muy interesante para todo lo que tiene que ver con economía circular y adicional a eso, como les digo, dependiendo de la necesidad, el uso, la pueden adaptar, la pueden modificar y utilizarla en otro tipo de situaciones o para dar solución o controlar otro tipo de procesos. Ingenieros, como siempre, muy agradecido con todos ustedes, con todo este material que espero que les sea de gran utilidad, que lo puedan aprovechar, que lo puedan aplicar. Ingenieros, hasta una próxima ocasión.